Hola comunidad, sigo la página casi desde sus primeros videos y desde entonces siempre había querido mandarles esta historia. Y pues bueno, tiene más o menos un año que me cambié a vivir junto con mi hermana al Estado de México. Hemos vivido en varias zonas hasta que encontramos un lugar que nos pareció más cómodo. Y no nada más por la renta y los servicios, sino que también por la seguridad. Creo que todos sabemos que Estado de México, dos mujeres viviendo solas, suena bastante riesgoso, pero la verdad es que el lugar en el que estamos viviendo ahorita, hasta ahorita ha sido uno de los más bonitos y tranquilos en los que hemos vivido. Pero fue justo la primera semana que nos mudamos aquí que nos pasó una de las cosas, digamos, más raras o sobrenaturales que jamás hayamos vivido. Estábamos en la madrugada, viendo películas, estábamos así en nuestro depa. No recuerdo así exactamente la hora, pero ya eran pasadas las 12 de la noche. Y de pronto comenzamos a escuchar como mucho ruido afuera. O sea, como si hubiera una fiesta, una reunión o algo así. Como muchas voces, pero no estaban gritando, sino que más bien eran como murmullos. Pero de que eran tantos, pues sí se oía bastante. Y también pasos, escuchamos muchos pasos como si mucha gente estuviera caminando por ahí. Total que en ese momento mi hermana y yo volteamos y nos quedamos viendo, pues ya sabes, como preguntándonos con la mirada si las dos estábamos escuchando lo mismo o pues sí, ¿no? Si la verdad era solo cosa mía. Lo bueno es que ambas con la mirada nos dijimos en ese momento que efectivamente las dos estábamos escuchando lo mismo. Y fue ahí que ella era la que tenía el control de la tele más a la mano y le bajó todo el volumen, todo el volumen. Y por un ratito nos volvimos a quedar así en completo silencio. Pero entonces ahí fue cuando los murmullos empezaron a tener como, pues sí, como un poquito más de forma y se escuchaban como oraciones. Y decimos oraciones porque aunque nosotras, pues sí, como la mayoría de los mexicanos somos católicas, tampoco somos muy apegadas a la iglesia. Entonces, pues no supimos distinguir si eran oraciones. En ese momento no lo supimos distinguir si eran oraciones o era algo más. Y también empezó a sonar mucho como una peregrinación o algo similar. Así que, mira, la verdad es que ya mejor ni nos movimos. Ya, o sea, nos quedamos en la cama en la que estábamos viendo la tele, ni siquiera nos levantamos a prender la luz. Solamente nos quedamos con la tele como, pues sí, como la única fuente de iluminación en el cuarto. Y a partir de ahí empezamos a escuchar cómo el ruido se hacía más y más y más fuerte, hasta que comenzaron a pasar justo por enfrente de donde nosotros estábamos. En ese momento agarra a mi hermana, se para y se asoma. O sea, al principio como que se quedó quieta, pero después volteó y me dice con una cara no pálida, lo que le sigue, güey, llevan la figura de un demonio. En ese punto la verdad creí que me estaba bromeando y me ganó la risa y obvio pues se molestó y me dijo entre encabronada y con miedo, güey, ¿es en serio? La verdad es que verla así, o sea, obviamente me dio miedo, pero también me dio mucha curiosidad ver. En ese momento me paro, voy hacia la ventana para asomarme también y fue cuando mi hermana me paró, se voltea, deja de ver así en el cachito de ventana que estaba viendo y me dice, y se los juro casi llorando, no te asomes, no te asomes. Me lo repitió muy afectada varias veces y pues sí, o sea, la vi tan, pues sí, ¿no? Como que tan molesta que decidí ya no intentar asomarme. Y total, ¿qué pasa? Y después de un rato de estar, pues sí, las dos bastante calladas y que lo único que se escuchaba eran las oraciones, estos murmullos raros y los sonidos de pasos de tantas personas, me armo de valor y me voy a asomar, pero esta vez por la mirilla de la puerta de la casa en la que estábamos. Es una casa y es esas casas que se adaptaron a, pues sí, como a varios departamentos. Entonces salgo del nuestro, voy a la mirilla de la puerta de la casa y en ese momento de la parte de arriba sale la señora que es la dueña de los departamentos, la casera,
Y es una señora muy mayor, tiene unos, calculamos unos 70 años. Se asoma desde su cuarto, que está en la parte alta de la casa, y me dice: Jessica, no te asomes. Pero con una voz entre, ya saben, o sea, como entre susurro, grito, o sea, cuando le hacen, no te asomes. Pero como que alzas la voz, pero no quieres hablar más fuerte, ¿no? Y pues yo sí la escuché, pero a la vez como que no. Y le pregunto, ¿cómo? Y me hace con el dedo que baje la voz y me vuelve a decir, y todavía aún más bajito, solo no te asomes. Y la verdad creo que fue hasta ese momento, y al verlas así, a mi hermana, a la casera, más a la señora, como que fue hasta ese momento que realmente me pegó el miedo, me hice consciente de todo lo que estaba pasando. Y sí, la verdad es que creo que por un lado aún no le creía a mi hermana al 100. Una parte de mí como que yo creo que más bien quería creer que mi hermana se estaba imaginando todo, que me estaba bromeando. Pero ya el ver a la dueña de los apartamentos que me dijera, pues sí, tan asustada, que no me asomara, eso fue lo que me hizo darme cuenta de que, pues sí, todo lo que estábamos viviendo era real, era de verdad. Y bueno, pues toda aterrada me estaba regresando a mi cuarto. Y así, o sea, en lo que iba caminando, es cuando alcanzo a ver por un espacio. Es un espacio no tan grande, es, pues sí, como angosto, pero alcanzo a ver en ese espacio que hay entre el portón y el muro que lo sostiene. Vi a mucha gente pasar y parecían ir todos vestidos de negro, pero no como túnicas, más bien eran como capas negras. No se les podía ver la cara, no se les podía ver nada más que las manos y los benditos murmullos, ¿no? Que eso sí se escuchaba bien. Y pues ya, pasaron unos, que 2 o 3 minutos, más o menos, y ya como que el ruido se fue alejando, hasta que casi se dejó de escuchar por completo. Y después de unos minutos más, baja la señora a vernos. Y sí, la neta, cuando tocó nuestra puerta casi nos cagamos del miedo porque nos sorprendió bastante, la verdad. Total que le abrimos y pasa y nos empieza a contar que la gente del barrio, en que obviamente tiene muchos años viviendo ahí, pues nunca han sabido bien a bien quiénes son estas personas o entes o vayan ustedes a saber, ¿no? Pero lo que sí sabían era que 1 o 2 veces al año pasa esta procesión. Y sí nos dijo, o sea, esto es como algo del diablo, hijas. Nos volvemos a espantar con eso, y aparte nos cuenta que ya habían pasado incidentes antes. O sea, como que de repente golpeaban a la gente si se les llegaban a cruzar en su camino, o que rompían vidrios, quitaban celulares a las personas que se asomaban. Pero según esto, y hasta el momento, si no te metes con ellos no te pasa nada. Así que la gente de la zona pues, simplemente los ignora cuando esto llega a pasar. Y generalmente esto sucede en los meses de marzo y noviembre. Y pues ya, yo creo que más o menos como 1 hora y ya mucho más tranquilas. La señora bien amable nos subió unos bolillitos para el susto. Y así acabó esa noche. Y ya para despedirme, comunidad, esto pasó hace unos años. Y sí, yo lo cuento como una mini aventura escabrosa de mi hermana y mía, pero la diferencia es que yo lo recuerdo así, porque soy muy apasionada de los temas paranormales, todo lo relacionado al terror. Pero mi hermana no tanto. Y cada vez que recordamos esa noche, a la pobre se le descompone la cara cuando tenemos que contar esto.